Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Si son nuevos por estos lares, les doy una calurosa bienvenida y los invito, antes de que sigamos, a que se suscriban. Aquí encontrarán chismecito jugoso, análisis profundos y un montón de cositas más que sé que les van a encantar. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Y hablando de cosas que les van a encantar, hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en el mundo de uno de los actores turcos más populares y, seamos honestos, más guapos del momento, Can Yaman. Sí, el mismísimo. Ese hombre que nos tiene suspirando a todas y todos con su mirada intensa y su sonrisa irresistible. Pero hoy no vamos a hablar de sus abdominales de acero ni de sus romances. Hoy vamos a desentrañar un secreto, un hábito, digamos, un tanto peculiar, que hasta ahora ha logrado mantener bastante oculto. Sé que el título es un poco clickbait, lo admito, pero confíen en mí, vale la pena. Porque este hábito secreto de Can Yaman no es nada escandaloso ni polémico. De hecho, es algo bastante inesperado y hasta cierto punto, adorable. A lo largo de su carrera, hemos visto a Can Yaman interpretar una gran variedad de papeles. Desde el rebelde abogado en Erkencikus hasta el intrépido militar en Bay Jail, ha demostrado una versatilidad impresionante. Y aunque su imagen pública a menudo lo retrata como un hombre seguro de sí mismo, carismático y un poco macho alfa, la verdad es que detrás de esa fachada se esconde una personalidad mucho más compleja y, repito, sorprendentemente tierna. Entonces, ¿cuál es este hábito secreto que Can Yaman ha logrado mantener tan bien guardado? Pues prepárense porque aquí viene la bomba. Can Yaman colecciona peluches. Sí, peluches. Esos adorables compañeros de la infancia que la mayoría de nosotros dejamos atrás en algún punto de nuestra vida. Pero no Can Yaman. Parece que tiene un amor incondicional por estos pequeños seres rellenos de algodón. Sé que suena raro, ¿verdad? Pero déjenme explicarles. No estamos hablando de una colección insignificante. Según fuentes cercanas al actor, Can Yaman tiene una habitación entera dedicada a sus peluches. Una verdadera jungla de osos, conejos, perros, gatos y criaturas de todas las formas y tamaños. ¿Cómo lo descubrimos? Bueno, la verdad es que fue un poco por accidente. Un amigo cercano del actor, durante una entrevista en un programa de televisión turco, soltó accidentalmente el dato. Al principio, nadie le prestó mucha atención, pensando que era una broma. Pero luego las redes sociales empezaron a hacer su magia. Fans acérrimos de Can Yaman, con una habilidad asombrosa para encontrar detalles ocultos, empezaron a recopilar evidencia. ¿Recuerdan esa foto que Can Yaman publicó en su Instagram hace unos meses, donde se le veía sentado en el suelo, leyendo un libro? Pues si se fijaban bien, detrás de él se podían ver las orejas de un oso de peluche gigante asomando por encima del sofá. Y luego, esa otra foto donde aparecía haciendo ejercicio en su casa. Al fondo, sobre una estantería, se podían distinguir claramente varios peluches amontonados. Pero la evidencia definitiva llegó con un vídeo que Can Yaman publicó durante la pandemia. En él se le veía caminando por su casa, mostrando a sus seguidores cómo estaba pasando el confinamiento. Y en un momento, al pasar por una puerta entreabierta, se pudo ver, aunque fugazmente, lo que parecía ser, sí, lo adivinaron, una habitación repleta de peluches. Obviamente el vídeo fue retirado rápidamente, pero ya era demasiado tarde. Las capturas de pantalla se viralizaron y la noticia de la colección de peluches de Can Yaman se extendió como la pólvora. Ahora bien, la pregunta del millón es, ¿por qué Can Yaman colecciona peluches? La verdad es que no lo sabemos con certeza. El actor nunca ha hablado públicamente sobre este tema. Pero podemos especular, ¿no? Quizás sea una forma de conectar con su niñez, un refugio seguro en medio del caos y la presión de la fama. Tal vez los peluches le brinden consuelo y compañía, especialmente cuando está lejos de su familia y amigos. O simplemente puede que le gusten. No hay que buscar explicaciones complicadas para todo, ¿verdad? Lo que sí sabemos es que este hábito secreto de Can Yaman lo humaniza, y lo hace aún más adorable. Demuestra que detrás de la imagen del galán turco, se esconde una persona sensible y con un corazón tierno. Y seamos honestos, ¿a quién no le gusta un hombre que no teme mostrar su lado más vulnerable? Pero la historia no termina aquí. Porque además de coleccionar peluches,
parece que Kan-Yaman también tiene una debilidad por regalarles peluches a sus seres queridos. Según algunas fuentes, es común que el actor les obsequie peluches a sus amigos, familiares e incluso a sus compañeros de trabajo. Un gesto dulce y considerado que demuestra su afecto y cariño. Y no solo eso. También se dice que Kan-Yaman dona regularmente peluches a hospitales infantiles y organizaciones benéficas. Una forma de llevar alegría y consuelo a niños que están pasando por momentos difíciles. Ven. Les dije que este hombre tenía un corazón de oro. Así que ya lo saben, la próxima vez que vean una foto de Kan-Yaman, piensen en esa habitación llena de peluches, en ese hombre que no tiene miedo de abrazar su lado más infantil, y en ese corazón generoso que siempre está dispuesto a ayudar a los demás. Porque Kan-Yaman es mucho más que un rostro bonito y un cuerpo escultural. Es una persona compleja, interesante y sobre todo auténtica. Y eso, mis queridos amigos, es lo que lo hace tan especial. Y hablando de autenticidad, me gustaría saber qué piensan ustedes de todo esto. ¿Les sorprende el hábito secreto de Kan-Yaman? ¿Les parece adorable o un poco extraño? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber sus opiniones. En resumen, hoy descubrimos el hábito secreto de Kan-Yaman, su pasión por coleccionar peluches. Vimos cómo este pequeño detalle nos revela una faceta más tierna y humana del actor, alejándonos de la imagen del galán inalcanzable. También hablamos de su generosidad al regalar y donar peluches, mostrando su lado más solidario. Gracias por llegar hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté investigando este tema tan curioso. No olviden dejar sus comentarios con sus opiniones, teorías y, por qué no, con sus propias colecciones secretas. Y antes de despedirme los invito a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y por supuesto, que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas investigaciones y chismes jugosos. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos. Asterisco, asterisco, asterisco. Pero esperen, que esto no acaba aquí. Porque la historia de los peluches de Kan-Yaman tiene mucho más que contarnos. Profundicemos un poco más en este insólito hallazgo y exploremos las posibles razones detrás de esta afición tan particular. Si bien es cierto que Kan-Yaman nunca ha hablado directamente sobre su colección de peluches, esto no ha impedido que los fans y los medios de comunicación elaboren diversas teorías. Algunos sugieren que la colección es un vestigio de su infancia, una forma de aferrarse a la inocencia y la despreocupación de aquellos años. Otros creen que los peluches representan una fuente de consuelo y compañía en un mundo a menudo implacable y exigente. Y por supuesto hay quienes simplemente piensan que le gustan los peluches y no hay nada más que buscar. Para entender mejor esta faceta de Kan-Yaman, es importante recordar su trayectoria personal y profesional. Desde sus inicios en el mundo del espectáculo, el actor ha estado sometido a una gran presión mediática. Su atractivo físico y su talento actoral lo han convertido en un ícono de la cultura popular turca y en un objeto de deseo para millones de personas en todo el mundo. Esta fama repentina y abrumadora puede resultar difícil de manejar, incluso para las personalidades más fuertes y resilientes. En este contexto, la colección de peluches podría interpretarse como una forma de escape, un refugio seguro donde Kan-Yaman puede desconectar de las exigencias de la fama y reconectar con su niño interior. Los peluches, con su suavidad y su aspecto entrañable, pueden proporcionar un sentido de calma y seguridad en momentos de estrés y ansiedad. Además, es importante tener en cuenta que Kan-Yaman es un hombre muy viajado. Debido a su trabajo, pasa gran parte del tiempo lejos de su hogar y de sus seres queridos. En estos momentos de soledad y desarraigo, los peluches pueden convertirse en una suerte de talismanes, objetos familiares que le recuerdan sus raíces y le brindan un sentido de pertenencia. Pero, ¿qué tipo de peluches colecciona Kan-Yaman? ¿Tiene alguna preferencia en particular? A pesar de la falta de información oficial, los fans han logrado recopilar algunos detalles sobre la colección del actor. Se sabe que predominan los osos de peluche, especialmente los de gran tamaño. También hay una gran variedad de animales como conejos, perros, gatos y leones. Algunos peluches son de marcas reconocidas, mientras que otros parecen ser piezas únicas hechas a mano. Curiosamente, algunos fans han notado que Kan-Yaman suele llevar consigo un pequeño oso de peluche en sus viajes. Este oso, al que cariñosamente llaman osito viajero,
ha aparecido en varias fotos y vídeos del actor, convirtiéndose en una suerte de amuleto de la suerte. Más allá de las especulaciones y las teorías, lo cierto es que la colección de peluches de Kanyaman es un claro ejemplo de que las apariencias engañan. Detrás de la imagen del galán irresistible se esconde una persona sensible y vulnerable, que no tiene miedo de mostrar su lado más infantil. Y esta autenticidad es precisamente lo que lo hace tan atractivo y querido por sus fans. En un mundo obsesionado con la perfección y la imagen pública, la honestidad y la transparencia son cualidades cada vez más valoradas. Kanyaman, al abrazar su lado más auténtico, se ha ganado el cariño y el respeto de millones de personas en todo el mundo. Y para terminar, quiero recordarles que todos tenemos nuestros propios hobbies secretos, nuestras pequeñas manías y rarezas que nos hacen únicos y especiales. No hay nada de malo en ser diferente. De hecho, es precisamente lo que nos distingue del resto y nos permite conectar con los demás a un nivel más profundo y significativo. Así que la próxima vez que se sientan juzgados o avergonzados por sus propios hobbies secretos, recuerden la historia de Kanyaman y sus peluches. A veces, lo más sorprendente y admirable se encuentra en los lugares menos esperados. Ahora sí, me despido por hoy. No olviden dejar sus comentarios y compartir este vídeo con sus amigos. Y recuerden, activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas investigaciones y chismes jugosos. Besos y abrazos. Hasta la próxima. Y quién sabe, quizás en el próximo vídeo hablemos de vuestros hobbies secretos. Anímense a compartirlos en los comentarios. Los estaré leyendo.